Anoche después de cenar, abriste el refrigerador. No tenías hambre y lo sabías, pero aún así lo hiciste. Lo abriste, lo cerraste, pasaron apenas unos minutos, ni siquiera una hora, y volviste otra vez. Lo abriste de nuevo y miraste exactamente lo mismo que ya habías visto hacía apenas un rato. Y a pesar de eso, alguna parte de ti seguía esperando encontrar algo que no estaba ahí. No estás solo. Más del 60% de los adultos en países desarrollados describen este comportamiento exacto. Comer sin hambre, buscar comida después de comer, sentir un vacío que ninguna cantidad de calorías parece llenar. Y durante décadas la respuesta médica fue siempre la misma: falta de disciplina, mala relación con la comida, estrés moderno. Pero esas respuestas nunca explicaron las cosas más relevantes y extrañas. ¿Por qué este comportamiento aparece en absolutamente todas las culturas humanas con acceso a comida abundante? ¿Por qué los niños lo hacen antes de aprender malos hábitos? ¿Por qué las personas con más voluntad y más educación lo siguen haciendo igual? La respuesta real es mucho más antigua y mucho más perturbadora. Para encontrarla hay que retroceder casi 2 millones de años. Tu sistema digestivo, tus impulsos, tu sensación de hambre y de saciedad no se formaron en este siglo. Se formaron en un mundo donde encontrar comida era el problema más urgente que un ser humano podía enfrentar. Los antropólogos que han reconstruido la vida de nuestros ancestros estiman que el Homo erectus dedicaba entre 6 y 8 horas diarias exclusivamente a buscar alimento. Caminaban entre 15 y 20 kilómetros al día. Pasaban semanas enteras con déficit calórico. Y cuando finalmente encontraban una fuente concentrada de energía, un panal de abejas, un animal muerto, un árbol cargado de fruta madura, comían hasta el límite físico de lo que su estómago podía contener. Eso no era gula, era estrategia. Los humanos que sentían impulsos moderados al encontrar comida grasa o azucarada no llegaban al siguiente invierno. Sus genes no continuaron. Los que sentían un impulso casi compulsivo de comer hasta el dolor cuando había abundancia, fueron los que sobrevivieron a las hambrunas estacionales, los que se reprodujeron, los que se convirtieron en tus ancestros directos. Tú eres el final de esa cadena. Tu cerebro fue construido por miles de generaciones de personas que ganaron una lotería biológica por no saber parar de comer. Pero esa es solo la primera capa, y lo que descubrió la neurociencia en las últimas 3 décadas es mucho más extraño. En 1996, el neurocientífico Ken Berridge, de la Universidad de Michigan, publicó un experimento que cambió cómo se entiende el deseo humano. Berridge trabajaba con ratas, bloqueó químicamente todos los circuitos cerebrales responsables del placer. Las ratas ya no podían sentir disfrute al comer, pero hizo algo más: midió si seguían persiguiendo la comida. Lo hacían, con la misma intensidad, la misma desesperación, el mismo esfuerzo. Berridge descubrió que en el cerebro de los mamíferos existen 2 sistemas completamente separados. Uno produce placer, lo que sientes cuando algo te sabe bien. El otro produce deseo, el impulso de obtener algo, y aunque siempre se asumió que iban juntos, no lo hacen. El deseo puede continuar incluso cuando el placer desaparece por completo. Eso significa que cada noche que comes algo dulce después de cenar, no lo estás comiendo porque te dé placer. Tu placer se saturó hace horas. Lo estás comiendo porque otro sistema, mucho más antiguo, sigue diciéndote que consigas más calorías mientras puedas. Es un sistema que evolucionó para nunca apagarse. Porque en la naturaleza, el cerebro que se apagaba después de una buena comida moría en la siguiente hambruna. Y es aquí donde aparece algo que casi nadie menciona. La saciedad en el cerebro humano no es una señal de "ya está, has comido suficiente". Es una señal de "esta fuente de comida ya no es óptima, busca otra". Esto se llama saciedad sensorial específica y fue descrita por la psicóloga Barbara Rawls de la Universidad Estatal de Pensilvania en una serie de estudios publicados durante los años 80. Rawls demostró que un ser humano puede sentirse completamente saciado de un alimento y en los siguientes segundos volver a tener apetito si le ofrecen un alimento diferente. Lo demostró con cientos de participantes. La diferencia entre estar lleno y volver a tener hambre podía ser tan simple como cambiar de sabor. Eso explica por qué, después de una cena enorme, todavía hay espacio para el postre. Tu cerebro no registra el postre como más comida, lo registra como una fuente nueva. Y un cerebro construido para sobrevivir a hambrunas nunca rechaza una fuente nueva. Por eso los buffets funcionan. Por eso los supermercados ofrecen miles de productos diferentes en lugar de 100. Por eso después de meses comiendo lo mismo te cuesta terminar el plato, pero el día que cambias de restaurante comes el doble sin darte cuenta. La variedad desactiva tu sistema de saciedad. Tu cerebro de hambruna interpreta cada sabor distinto como una nueva oportunidad evolutiva. Pero hay una capa más, y es la más perturbadora.
En 2003, el neuroendocrinólogo Robert Sapolsky, de la Universidad de Stanford, publicó una revisión exhaustiva sobre cómo el estrés crónico afecta el comportamiento alimentario en primates. Sapolsky había pasado décadas estudiando babuinos en Kenia y encontró un patrón consistente. Cuando un babuino vivía bajo estrés social prolongado, su cuerpo elevaba los niveles de cortisol. Y el cortisol, esa hormona que se libera cuando tu cerebro detecta amenaza, hace una cosa muy específica con el apetito. No lo apaga, lo redirige. El cortisol elevado suprime el deseo de comida normal, pero aumenta intensamente el deseo de comida con alta densidad calórica, grasa, azúcar, sal concentrada. Sapolsky propuso una explicación evolutiva. Cuando el cerebro de un mamífero detecta una amenaza prolongada, asume que esa amenaza puede impedir la búsqueda de comida durante días y prepara al cuerpo almacenando energía rápida. No quiere ensalada, quiere supervivencia comprimida. El problema es que tu cerebro no distingue entre tipos de amenaza. Un correo de tu jefe, un mensaje sin respuesta, una factura, una discusión. Para tu sistema nervioso, todo eso activa el mismo circuito que activaba un depredador acechando en la sabana. Y el resultado es el mismo. Cortisol arriba, búsqueda de calorías densas arriba. Por eso después de un día difícil no quieres una manzana, quieres pizza. No es debilidad, es una respuesta neuroquímica que tu cuerpo lleva ejecutando durante 2 millones de años. La diferencia es que antes esa respuesta te mantenía vivo, hoy te mantiene atrapado. Y aquí está la pieza final. Durante toda la historia humana, encontrar grasa y azúcar requería trabajo, energía, tiempo. Una colmena de abejas silvestres podía darte unos cientos de calorías a cambio de varias horas de búsqueda y picaduras. Un mamut cazado alimentaba a una tribu durante semanas, pero requería días de persecución y un riesgo enorme de morir. La densidad calórica de la comida que encontraban tus ancestros casi nunca superaba la densidad de lo que su cuerpo había gastado para conseguirla. La industria alimentaria moderna invirtió esa ecuación. Hoy puedes obtener 1000 calorías en 60 segundos sin levantarte, y esas calorías no se parecen a nada que tus antepasados hubieran encontrado en la naturaleza. La comida ultraprocesada combina niveles de grasa, azúcar y sal que no existen de forma natural en ningún alimento. La miel no contiene grasa, la carne no contiene azúcar, un fruto silvestre no contiene sal añadida, pero un helado, una galleta industrial, una hamburguesa de alguna franquicia de comida rápida, contiene los tres al mismo tiempo, en proporciones diseñadas en laboratorios para maximizar la respuesta dopaminérgica del cerebro humano. A esa combinación se le llama hiperpalatabilidad, y un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, dirigido por Kevin Hall en 2019, demostró sus efectos en condiciones controladas. Hall encerró a 20 voluntarios durante 4 semanas. Durante 2 de esas semanas comieron alimentos ultraprocesados disponibles ilimitadamente. Durante las otras 2 comieron alimentos no procesados, también ilimitados, con el mismo contenido calórico ofrecido. Los participantes consumieron espontáneamente 500 calorías más al día durante la fase ultraprocesada, sin darse cuenta, sin sentir más hambre subjetiva. Su cerebro de hambruna simplemente no podía detectar la trampa. Eso es lo que significa estar atrapado entre dos mundos. Un cerebro construido para una era de escasez, viviendo en una era de abundancia diseñada para explotarlo. La mayoría de la gente cree que el problema con la comida moderna es la falta de fuerza de voluntad, que si tan solo fueras más disciplinado, podrías parar. Esa es realmente una lectura cómoda, por lo menos te da la ilusión de control, pero no es lo que dice la evidencia. Lo que dice la evidencia es otra cosa, mucho más difícil de aceptar. Tu cerebro de hambruna no tiene defecto, funciona exactamente como debe funcionar. Es un sistema de supervivencia perfeccionado durante 2 millones de años por una selección natural brutal en un planeta donde la comida era escasa, peligrosa y estacional. Ese sistema sigue dentro de ti, intacto, esperando una hambruna que nunca llega. Cada vez que abres el refrigerador sin hambre, cada vez que comes después de cenar, cada vez que sientes ese impulso que no puedes explicar, no estás fallando. Estás ejecutando un programa antiguo en un entorno para el que jamás fue diseñado. El bebé que naciste, el adolescente que fuiste, el adulto que eres ahora, todos comparten la misma máquina interior. Una máquina construida por hambruna. Una máquina que no aprende que el peligro pasó. Una máquina que cada noche, frente al refrigerador, vuelve a creer que mañana podría no haber nada. No vives en el siglo XXI, solo tu cuerpo lo hace.